¿Qué tal amigos? Muy buenas, tengan ustedes un atento saludo. Les hablamos desde la finca La Florida, Vereda del Palmar, sector El Perico, el municipio de Tipacoque, Boyacá. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, se llama el cultivo del durazno en el municipio, cómo ha sido la trascendencia, la incursión social y el mejoramiento económico del sector del municipio y de todas las veredas del municipio de Tipacoque. Básicamente todo esto inició el 12 de marzo del 2012. Fuimos invitados un grupo de amigos de la Unidad de Asistencia Técnica Municipal de Tipacoque al municipio de Chitagá, norte de Santander, en la cual nos encontramos con la gran sobreproducción del cultivo del durazno en las diferentes etapas y cómo logró trascender la economía de un municipio que era dedicado al pan coger en convertirse en una de las potencias frutícolas del país con la producción de fruta de excelente calidad. En ese entonces, en esa gira, en esa feria agroempresarial, nosotros visualizamos y nos proyectamos en traer la primera hectárea de durazno Gran Jarillo al municipio de Tipacoque. En esta finca se sembraron las primeras 300 plantas el día 12 de octubre del 2012 del mismo año, en la cual hoy vemos que realizamos la segunda cosecha de producción y visualizamos el excelente resultado y dinamismo de la producción de durazno Gran Jarillo. A partir de ese momento nos enfocamos en abrir una brecha amplia del cambio de economía del sector agropecuario en esta zona de Boyacá, ya que es una zona en la cual nosotros, los agroproductores, nos vemos afectados por la variación del cambio climático, el monopolio de las zonas tabacaleras, la baja cosecha y el mecanismo que se ha venido presentando en nosotros, los agroproductores. El durazno nos ha abierto una gran puerta de progreso, desarrollo e innovación en los cultivos de nosotros. Entonces, en esa feria, nosotros nos enfocamos en traer un mensaje y una noción de campo y de trabajo para todo el agroproductor boyacense, en este caso, agroproductor norteño, la cual hoy en día tenemos en el municipio más de 80 familias que incursionaron en la idea de sembrar durazno. Esos 3 días de feria, nosotros compartimos con los pioneros del cultivo de durazno en el municipio de Chitagá, norte de Santander, que hoy es la representación de más de 12 municipios aledaños a la provincia del norte de Santander. Tenemos Chitagá, Cácota, Silos, Bávega, Pamplona, Pamplonita y todos los municipios ligados también a Santander, en este caso Cerrito, Concepción, Málaga, donde se está desarrollando un fuerte incremento de la producción. Para gran sorpresa nosotros, los agroproductores, es un honor nosotros ya contar con algo de innovación y tecnología en una finca agroproductora de Tipacoque, la cual en este año ya contamos con la primera máquina de clasificación y mejoramiento tecnológico de la fruta, lo cual nos permite agregarle el lazo fundamental para el desarrollo total del mercado, que es importante en la trascendencia de este fruto. En el 12 de octubre, nosotros sembramos una densidad de siembra de 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, 277 plantas y tratamos de adecuarla en todos sus procesos de formación. ¿Sí? Se inician las podas de formación, se inicia la instalación de riego por sistema de microaspersión, que es algo fundamental en el desarrollo de la inocuación del cultivo. Se inician sus primeras fertilizaciones. ¿Sí? Hacemos 2 periodos de fertilización. En este momento estamos aplicando cada 15 días y a medida que va creciendo el fruto, a medida que va creciendo la planta, se le va agregando de acuerdo a la necesidad los elementos básicos que necesitan las plantas. Es decir, necesitamos trabajar los elementos básicos como nitrógeno, fósforo y potasio para tener un buen equilibrio de minerales y nutrientes que nos van a fortalecer el sistema radicular de la planta. Todo esto ha generado una gran trascendencia en las familias agroproductoras. Hoy en día en Tipacoque ya hay más de 20.000 plantas sembradas y genera un peldaño importantísimo, no ahorita, porque llevamos relativamente 4 años desde que iniciamos con el proyecto.
Hablamos de unos 5 años futuros en la cual vamos a trascender en el mejoramiento y la calidad de vida de nosotros los agroproductores. Entonces es muy importante, y a través de esta iniciativa, a ustedes amigos queremos contarles cómo nos ha cambiado la vida y cómo es el cambiar de los cultivos de Pancoger a los cultivos de durazno Gran Jarillo. Aquí en su finca. Muy bien, me estoy muy agradecido, muy contento por venir a visitar mi finca. Por primer medida, por nombre de mi persona, de Óscar Quintero, que fue el que empezó primero, o sea, en mi finca se llama La Florida, aquí en la vereda del sector del Perico, Tipacoque. Estoy muy contento con estos señores de Chiscanos que vinieron a visitar la finca y a mirar el producto de todas formas, cómo empezamos a hacer las plantas de todas formas, porque en primer medida era tabasquero, entonces resulta que el tabaco nos dio un poco pérdida, porque de todas formas eso no había resultado de todas formas. Pero primeramente con el durazno sí muy bueno, hasta la media vamos bien con el duraznito, gracias a Dios. Y estoy muy contento con sus personas que vinieron a visitarnos, de todas formas me alegra mucho, de todas formas que fueran venido. Pienso para que también en su municipio, Dios quiera que algún día tengan ese producto lo mismo como está acá. Y es una cosa muy buena, una comparación de todas formas para la planta de durazno que está muy bonita. Claro que sí, amigos, en continuidad con el desarrollo productivo del cultivo del durazno en el municipio de Tipacoque, vamos a hablar algo importantísimo dentro de la naturaleza del cultivo, que es algo preliminar a la hora de hacer todo el proceso, partiendo desde las primeras podas de formación y llegar al día que tenemos la recolección de los frutos de gran selección y alta calidad. Hablamos del requerimiento de adaptación de altura sobre el nivel del mar para el cultivo del durazno. En Tipacoque, Boyacá, en el momento tenemos cultivos que oscila la siembra desde los 1800 metros sobre el nivel del mar y tenemos una altura de máxima de siembra hasta los 2800 metros. ¿Por qué esta gran área de sembradío? Resulta que, como nos podemos apreciar, la intención y la luminosidad, el campo prospecto que nos favorece en esta zona del país y de la región, nos favorece para la producción y rentabilidad del mismo cultivo. ¿Qué quiere decir? Entre comillas, nosotros trabajábamos en cultivos de Pancoger, maíz, frijol, tomate, tabaco, hortalizas. Hoy en día vemos el cambio que nos significa el cultivo del durazno. El requerimiento de agua a medida que crece el cultivo del durazno es progresivo y aumenta en 0.5 litros cada vez del crecimiento que se establece. Es decir, si sembramos hoy durazno en esta finca, necesitamos hacerle varias podas de formación cada 2 meses. Bimensualmente vamos a hacer las podas de formación hasta llegar a los 24 meses, cuando las plantas, ya como nos muestran alrededor, ya son plantas adultas que tienen 4 años. La condición y aplicación de fertilizantes y requerimiento hídrico se incrementa a medida que el amplio prospecto de crecimiento de la planta se incrementa. Es decir, que una planta adulta ya, el consumo de agua per cápita de litros por metro cuadrado oscila entre 250 litros de agua por 4 metros que ocupa una planta de esta edad, de esta etapa productiva. Y obviamente la planta nos refleja en la producción de excelentes duraznos de gran calidad y de gran glamour a la hora de competir nosotros en los mercados relevantes en Bogotá o en cualquier cadena productiva del país. En el momento estamos haciendo una pre-recolección de cosecha, es la tercera cosecha de esta hectárea, fue la primera hectárea que se sembró, en la cual vemos las diferentes labores que se hace, la recolección de los premaduros antes de que se nos caigan al suelo y nos generen un foco de pronto de propagación de alguna enfermedad, ya sea la monillia, ya sea la misma mosca de la fruta, que obviamente debemos estar adversos al controlar esta plaga, y obviamente pues para evadir la podrición de la misma fruta, que obviamente se genera por varios hongos que por el mismo aprovechamiento del campo nos hacen generar un foco de contaminación. Algo muy importante también en la etapa productiva del durazno es saber nosotros cuándo está una planta para cosechar y cuándo hay que hacerle el raleo de frutos. A medida que vayamos avanzando, en la breve explicación que les haremos dar,
vamos a diferenciar cuando una planta está madura, cuando una planta está en el punto de arraleo o aclareo y cuando una planta ya está en recolección. Entonces, a medida que vayamos realizando el proceso, les iremos explicando cada etapa de la naturaleza del cultivo. Una de las prácticas de manejo del cultivo, de la naturaleza del cultivo del durazno, es la importancia de las podas de la nueva cosecha y la homogeneidad de la estructura del árbol. Entonces, algo que debemos diferenciar es la realización de las podas de una buena planta y la selección de varias ramas. Es decir, lo primero que hacemos es una esvarillada de los gajos secos para permitir el nuevo desarrollo a la ramificación. Seguidamente lo que hacemos es mirar la selección de las buenas llamas que nos van a caracterizar los primeros frutos a los primeros brotes. Eso se enmarca por tener una sobremaduración y una sobresonotación del resto de la floración. ¿Qué quiere decir? Una rama por lo general tiene entre 15 y 20 rebrotes. Lo que hacemos es una selección de los 3-4 frutos ligados más al tronco de la normal y realizamos la poda en una terminación de una tira savia. Igual de la misma manera aquí hacemos un espunte. Y empezamos a la poda de formación de la nueva cosecha que nos estará dando los frutos dentro de 6 a 7 meses dependiendo del inicio de la formación de la poda. Algo muy importante es que para nosotros realizar el aligeramiento en esta etapa se aplican sulfatos. En este caso aplicamos el sulfato de zinc y el sulfato de cobre que nos ayuden a la desramificación o como tal a la desfoliación de la planta. Algo muy importante es que la familia de los caducifolios nos permite este proceso, lo cual nos permite programar dentro de los 365 días y más en este campo nos permite producir todos los días, que es algo muy importantísimo a la hora de competir con los mercados de exigencia y de alta calidad. ¿Qué estamos logrando? Esto es una planta de tercera ramificación. ¿En qué consiste? En saber distribuir los espacios para la hora del raleo, que no haya homogeneidad y nos facilite el rendimiento de la producción del árbol. ¿Qué quiere decir? Esto por lo general va a ser un árbol frondoso, un durazno que tiene buenas condiciones de primera categoría. El de acá ya va a ser un durazno de segunda categoría por el diámetro del hinchazón que tiene. Aquí tenemos otro de primera categoría, o sea que estos 3 duraznos que nos queden aquí van a ser de primera categoría, primera y segunda, duraznos que van a oscilar entre 150 gramos a 200 gramos. Y así, si miramos, es un buen equilibrio, porque aquí también aparecen otros 3-4 flores que van a ser de buen posicionamiento y de buen desarrollo. Recubrimos el árbol en estos rebrotes, ¿sí? Estos cortes es para que aparezcan, se despierten las tiras sabias, que es un gajo nuevo donde va a fluir más rápidamente el proceso de fotosíntesis y nos va a generar a recuperar el árbol, ¿sí? Entonces, para la próxima tenemos un gajo nuevo aquí y ya lo que hacemos sería cortar acá para generar el nuevo árbol y tener la cosecha más centrada respecto a la formación de la poda. Y así sucesivamente, lo que hacemos es inhibir, ya obviamente uno se orienta cada 3 yemas, un corte y la desfoliación. Y así tenemos ya 2 ramas bien posicionadas, bien podadas y con yemas o rebrotes bien marcados que nos van a caracterizar una buena floración y una buena cosecha para la cuarta cosecha de frutos a los más o menos hablamos de los 72 meses, ¿sí? Ya volvemos a recubrir toda la parte y volvemos a recuperar la parte del árbol.
Cuando nosotros queremos recortar el crecimiento de un árbol, miramos que hay muchos árboles de madera que, entre comillas, no nos van a producir y el proceso está muy alto. ¿Qué hacemos? En este caso, recortamos para disparar los nuevos rebrotes que son la futura cosecha de nuestro árbol. Despaletillada y espuntada de yemas. Logrando así la generalidad de la poda de la nueva cosecha y de formación del árbol de durazno. Sería la cuarta cosecha del durazno granjerillo a los 4 años y medio de etapa productiva y de crecimiento. En continuidad con el desarrollo del cultivo del durazno, la naturaleza del cultivo, vemos algo importante. Vemos la floración, que es algo de mayor relevancia a la hora de clasificar nosotros la cosecha que se antecesone, ¿sí? Y la formación de la nueva planta, la reestructuración. En este caso vemos ya flores abiertas, vemos bien establecido ya el sistema de floración, vemos una en intermedio y hay otros que ya se nos están marcando en el proceso de fecundación. Algo muy importante es el control de enfermedades que atacan en este momento las plantas y el sistema de floración. Para eso se hace un sistema de búsqueda de insectos en partes por millón. ¿Qué quiere decir? Cada flor o dentro de la misma planta no debe exceder el 5% de plagas de las que se representan en nuestro ecosistema. O sea, que mediante una muestra, ¿sí?, de golpe en la flor, nosotros detectamos qué cantidad de principales causantes de que se comen el botículo de la flor nos están haciendo daño. Por lo general hacemos este procedimiento. Agarramos las 4 o 5 flores más notadas en la yema y golpeamos, ¿sí?, lo cual nos reflejan varios trips. Estos trips son los que se encargan de realizar los daños en el crecimiento de la deformación de los duraznos, algo que nos va a afectar en la futura estructura del fruto, que nos cohíbe la formación general del fruto y nos está debilitando todo el proceso productivo de la planta. Entonces, por eso algo muy importante es que debemos notar es la fumigación en el proceso del desarrollo cuando se está realizando el rebrote o la formación del durazno, que por lo general no se tarda más de 15 días este proceso. Dentro de este ciclo tenemos 3 tipos de floración. En este momento estamos en el segundo. El primero, hace 8 días había un rebrote, pero ya tenemos la formación del fruto. Es cuando más relevancia tiene y cuando más desarrollo tiene. ¿Qué quiere decir? Es cuando más el proceso de fotosíntesis se está realizando dentro de la planta. Tenemos la primera floración, la segunda floración y la tercera floración. En este caso nosotros nos quedamos con la primera. ¿Por qué? Porque van a ser frutos de excelente calidad y de primera categoría. Los demás ya hacen el proceso de la naturaleza normal, pero nos sirven para prevenir las plagas, es decir, para que se mantengan, porque obviamente las segundas flores lo que hacen es atraer mayor número de insectos y por lo general nos va a defender los que ya se están formando. De aquí obviamente pues también tenemos el ataque de áfidos, punzones, comedores de fall, chupasabias, los trips, como ya los mencioné, y obviamente lo que hacemos es prevenir todas estas plagas para que la planta, ¿sí?, nos dé un mayor desarrollo en la futura cosecha. Algo muy importante es que estas plantas son relativamente jóvenes, tienen 12 meses y ya nos representan una floración excesivamente. ¿Por qué? Por la beneficencia de la ubicación estacional. Estamos ubicados en el oriente, por decirlo así, colombiano. Entonces tenemos la radiación desde las 6 de la mañana
hasta las 5 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Tenemos casi 10 horas relativamente de luminosidad. ¿Qué pasa en las plantas? En las plantas lo que ocurre es que se realice el mayor proceso de fotosíntesis, o sea, que los azúcares que están, digámoslo así, en los nutrientes, en los minerales del suelo, las plantas lo puedan asimilar. Y por eso, ¿sí?, ven ustedes el sistema de riego que está abierto a estas horas, para ayudarle a realizar el proceso bien y no tener problema de que la planta se nos retrase o no se nos hidrate bien y nos haya el posible el aborto de frutos, que es algo que nosotros no queremos en la producción, porque recordemos que esto es la cosecha, la primera cosecha por decirlo así, son los primeros rebrotes, y los gajos nuevos es la cosecha que se entreviene de segundo año, o sea que a la vez la planta hace los dos mecanismos, nos da producción y nos da crecimiento, que necesitamos llevarlo combinado para tener una excelente planta de buenas condiciones. Otra cosa importante en el proceso de la naturaleza del cultivo es contar los días de florescencia o a partir desde cuando una planta está en etapa de dormancia, que quiere decir está así. Esto es un árbol en dormancia. ¿Por qué? Porque no ha generado ningún desarrollo, ¿sí? Pero para eso nosotros en este clima cálido, en temperaturas entre 18 a 25 grados, lo que hacemos es controlar con un controlador fisiológico, o sea un condensador de frío, ¿sí?, que nos ayuda a regular las horas frío que necesita cuando ya se descarga la planta, cuando hacemos la poda y cuando tenemos la floración. Por eso es muy importante llevar el conteo de los días desde cuando podamos a cuando tenemos los primeros rebrotes. Por lo general transcurren 30 a 35 días. Es cuando más se nos marcan los rebrotes y la planta empieza a desarrollar su etapa productiva. Dentro de la continuidad del desarrollo de la etapa productiva del verano encontramos algo muy importante que se denomina el raleo o el aclareo de frutos. ¿En qué consiste? Por lo general un árbol de frutos cuaja el 90% de la floración, o sea tenemos el 10% de bajas o que las yemas no se formaron. En este campo seguimos en la continuidad. Estas flores, como nombraba anteriormente, son de primera categoría, o sea que son frutos de excelentes condiciones, que se adaptaron bien, que tuvo la etapa de dormancia adecuada, ¿sí?, y por lo general nos representa un buen fruto. Vemos la diferencia, ¿sí?, que son flores de segunda categoría. En este caso lo que hacemos es quitar de manera manual estos rebrotes, y aquí tenemos una flor de tercera categoría. Lo que hacemos es quitarlas. ¿Para qué? Para garantizarle a estos frutos la homogeneidad y la conformación de duranos de primera categoría. Duranos que van a ser de primera, de variedad extra, de 250 gramos a 200. Entonces ahí es donde hacemos una etapa importantísima. Esta técnica es nueva en el país. Obviamente nosotros vamos a la par en la continuidad de la competitividad productiva del agro, ¿sí? Si dejamos estos duraznos, por lo general se dejan 3 a 4 duraznos por rama. ¿Para qué? Para que un gajo de estos que tiene 10 duraznos nos represente 2 kilos. O sea, y así tenemos una producción futura de 150 kilos por planta, que nos va a garantizar la excelente cosecha de nuestra segunda cosecha. Estos árboles son de 30 meses, 2 años y medio, pero ya vemos la excelente producción. Se corrigió lo que a los otros cultivos no se les hacía, las podas de formación, requerimiento hídrico, requerimiento nutricional, y algo importantísimo es el arraleo de frutos. ¿Cómo se denomina ya en este estado? Que van a ser frutos de excelente calidad y de homogeneidad, que es lo que buscamos, la homogeneidad y la calidad, que el consumidor pueda deleitar, decir es un fruto de excelente condición, en la cual nosotros trabajamos de la manera más asertiva y más acertada para lograr así tener el fruto de un excelente resultado.